conectarme con ustedes hoy en Dossier Venezuela, pero como verán estoy en una marcha para que nuestro país no acabe como Venezuela, para que no tengamos que abrir puentes donde la gente lo único que hace es irse y fugarse de su país. ¡Así es! No queremos ser Venezuela. Lamento, a las 3 de la tarde sí me conecto con ustedes, pero quisiera que vieran lo que está pasando. Muéstrales. ¡Así es, presidente! Hola, bienvenidos a otra edición de Dossier Venezuela. Hubiera querido estar con ustedes hoy al mediodía, que teníamos un programa. Estuvo Gustavo, yo no pude precisamente porque estaba en las marchas. Por eso este colorcito rojo, un poquitico rojo, que tengo, porque nos hizo un solazo. Un sol que inundó no solo las marchas, sino inundó a Colombia. Le dio un aire, le dio una frescura, le dio un viento. Fueron unas marchas gigantes, nadie se lo esperaba así de grande. Porque eran unas marchas bastante manejadas más por redes y que una cosa organizada. No había nadie detrás de ellas. No había eslogan, digamos, común. Unos marcharon contra las pensiones, lo que quieren hacer, otros, había muchos temas, pero lo importante, y yo soy una persona de marcha, es que sentí el compromiso. La gente decía, gracias por estar acá, le decía no. Gracias más bien por haber venido, porque es la primera en la que los vamos a citar. Dijo, sí señor, hay un compromiso ya de la gente de salir. Y ese compromiso se sintió en Medellín, en Cali, yo diría, hoy salió fácilmente 1,5 millones de personas. Un día entre semana, eso es gigante. Y por eso, pues, no pude estar con ustedes. Pero sí estamos ya hoy con Gustavo Azócar, quien vive en San Cristóbal. Él está de regreso allá, estuvo los 2 días en el puente Simón Bolívar. Tienes que prender el micrófono, lo tienes apagado. Okay, ahora sí. Hola Francisco, gracias por la oportunidad. Sí, hoy culminó pues la jornada que desarrollamos durante 2 días allí en el Puente Internacional Simón Bolívar. Maduro no asistió a la cita y solamente estuvo el presidente de Colombia. Por supuesto, las preguntas hoy en el puente de todo el mundo, de los periodistas, de los políticos y de la misma gente que pasaba por allí era, bueno, ¿por qué vino Petro? Pero ¿por qué no vino Maduro? ¿Por qué no está Maduro si inicialmente se había dicho que muy probablemente iban a estar los dos? El plan era que estuvieran los dos, que estuviera Petro y que estuviera Maduro. Alguna gente de allí, de la zona con la que hablábamos, incluso nos decían, bueno, por lo menos Petro vino, pero Maduro no viene. Era, ¿por qué le tiene tanto miedo Maduro a la frontera? Pero Gustavo, déjame te hago una pregunta, porque Petro no iba a ir. O sea, ayer que hablamos, Petro no iba a ir. Y esta mañana, oh sorpresa, como a las 7:30 de la mañana, decidió ir y se publicó que iba. ¿Qué pasó? ¿Qué se especula ya de por qué cambió de opinión si no iba a ir? Lo que más o menos uno ha recogido es que Petro decidió a última hora moverse a la frontera para sacarle el cuerpo a la multitudinaria marcha que se dio en Bogotá y en la que tú estuviste. Al parecer, el presidente de Colombia no quería estar en Bogotá en el momento en el cual se desarrollaba esa gigantesca marcha que vimos por todas las redes sociales y por todos los medios de comunicación de Colombia. Petro buscó la forma de generar su propia noticia. Petro dijo, si me quedo en Bogotá y no hago nada, la noticia mañana va a ser todo sobre la marcha. La gran marcha en Bogotá, la gran marcha en Cali, la gran marcha en Medellín. Entonces digo, ¿cómo hago para que mañana martes la noticia no solamente sea la marcha, sino para que se hable de las dos cosas? Es decir, ¿cómo hago para mantener el control de la agenda política y de la agenda comunicacional? Y entonces decidió montarse en el avión para ir al Puente Internacional Simón Bolívar, cumplir con esa cita que ya había sido anunciada con anterioridad. Entonces, mi análisis es
Es decir, lo que lo movió a la frontera, más que ir a dar unas palabras o a dar un discurso o a que lo vieran allí en el Puente Internacional Simón Bolívar, era simplemente sacarle el cuerpo a la marcha que había en Bogotá en el día de hoy. Eso fue lo que motivó que Petro viajara a la frontera. Pero Gustavo, otra cosa que está pasando, y creo que es importante entenderla, a mí me dicen amigos que conocen mucho el tema de Maduro y Caracas, que él se siente muy inseguro ya casi saliendo de Miraflores, que él no quiere salir, que no va a la frontera. Obviamente hoy es distinto a hace 4, 6, 8 años, no sé antes por qué, pero que hoy en día su debilidad política, inclusive con los militares, es tan grande que le da mucho miedo salir. ¿Hay algo de eso? ¿O ustedes ven a Maduro viendo por todo Venezuela o está muy retraído a su propio espacio que es Miraflores y Caracas? Maduro casi no sale de Caracas, casi no sale de Caracas. Maduro, lo más lejos que ha llegado en estos últimos tiempos ha sido Valencia. Valencia, que está a 2 horas de Caracas. Eso es lo más lejos que ha ido. Ha ido a La Guaira, ha estado en La Guaira. La Guaira queda a 20, 25 minutos de Caracas. Y Valencia queda a 2 horas de Caracas. Es lo más lejos que ha salido Maduro. De resto, Maduro solamente va de Fuerte Tiuna a el Palacio de Miraflores. Pues, Maduro no duerme en la residencia oficial La Casona. Acá, en Caracas hay una residencia que es la residencia presidencial. Se llama Residencia Presidencial La Casona. Se supone que esa es la casa donde duermen y viven los presidentes con sus familias. Pues Maduro no vive allí y no duerme allí. Maduro duerme en Fuerte Tiuna. Dentro de Fuerte Tiuna hay una urbanización donde vive Maduro, por supuesto custodiado de militares, y de Fuerte Tiuna va al Palacio de y Gustavo, y de cubanos también, ¿no? Los cubanos son una parte fundamental de su seguridad. Así es, rodeado de cubanos, de rusos, de iraníes y de algunos militares que lo custodian. Entonces, la ruta de Maduro es Fuerte Tiuna, Miraflores, Miraflores, Fuerte Tiuna. Y una ocasión que fue a Valencia, invitado por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, y recientemente que estuvo en La Guaira también, invitado allí en una reunión con el gobernador de ese estado. Hace poco estuvo en Punto Fijo, en Falcón, ¿verdad? Pero fue a reinaugurar el aeropuerto José Pasamego en Punto Fijo. Ese es un vuelo que va de Caracas, de Maiquetía o de La Carlota a Punto Fijo desde 1 hora. Solamente llegó al aeropuerto y del aeropuerto inmediatamente se marchó. De modo que hace cosas muy puntuales, pero a la frontera donde está su amigo Freddy Bernal, pues Maduro no viene. Y cuando estuvo el otro gobernador amigo de él, José Gregorio Viedma Mora, tampoco vino. Es decir, que ha tenido gobernadores aquí del PSUV. José Gregorio Viedma Mora no vino, Bernal no vino, ¿verdad? Y eso hace que todos nos preguntemos qué es lo que pasa que Maduro no viene. Están alegando razones de seguridad. Supuestamente Maduro no vino por razones de seguridad. Y entonces uno pregunta, pero la Fuerza Armada no puede garantizar la seguridad de Maduro en la frontera. O sea, no pueden los militares venezolanos garantizar la seguridad de Maduro en la frontera. Eso es increíble. Pero el otro argumento, y pues sin duda es que Petro tampoco quiere todavía tomarse la foto. Y mi análisis de esa foto es que están pasando cosas muy interesantes en la izquierda latinoamericana. Un señor como el presidente de Chile, Boric, que es de izquierda absoluta, del Partido Comunista, hace unas declaraciones muy fuertes criticando a la izquierda latinoamericana. ¿Por qué?
condena las violaciones de derechos humanos de un lado y no condena las de otro, no condena las de Venezuela, las de Nicaragua. Y lo dijo así de claro, porque entre otras, él las ha condenado. Boric ha sido en eso no duda. Diosdado le contestó, semejante personaje que tiene billones de dólares robados y que tiene unos cuantos muerticos encima, bastantes. Y la izquierda chilena se vino en contra de Diosdado, toda la izquierda en solidaridad con el presidente Boric. Y me parece que eso es un ejemplo que Petro olió y dijo, uy, yo esa foto no me la tomo, entre otras porque es que no nos olvidemos que a Maduro hace 2 días Naciones Unidas le dijo, oiga, usted es un criminal de lesa humanidad. Sus agencias de seguridad y quienes las manejan, y usted, que es el jefe, son responsables de esos crímenes de lesa humanidad. Entonces, Petro no quiere tomarse esa foto todavía y me parece que tiene razón. Esperemos más adelante qué va a hacer. Pero ¿qué más pasó hoy en la frontera? ¿Qué más? ¿Qué dijo Petro? ¿Qué se sintió? Cuéntanos. Fíjate, en el discurso que dio Petro, que fue un discurso muy corto, por cierto, Petro dijo que reconoció que del lado venezolano de la frontera hay lo que él llamó una tragedia humanitaria. Incluso, palabras más, palabras menos, dijo que Cúcuta era la ciudad más pobre de Colombia por culpa de la tragedia humanitaria que había al otro lado. Es decir, según Petro, Cúcuta es una ciudad pobre por culpa de la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Y también dijo que en Cúcuta y el norte de Santander también hay una crisis humanitaria. Entonces, obviamente, ese discurso dicho allí por Petro, si Maduro hubiese estado aquí al lado de Petro, yo no sé si Petro hubiese dicho eso, que digo hoy, aprovechando que Maduro no estaba. Sí, claro. Sí, tienes razón. No ha dicho, claro. Yo creo que no lo hubiese dicho de esa manera. Entonces, allí coincido contigo. Petro apenas tiene 45 días de haber asumido la presidencia de Colombia. Está en su luna de miel. Y no quiere echar a perder su luna de miel con una foto, con un abrazo, con un tipo como Maduro, que está señalado por la comunidad internacional, que tiene una recompensa de $15 millones que ofrece el gobierno de Estados Unidos, que está señalado de crímenes de lesa humanidad. No debe ser fácil tomarse esta foto y creo que Petro al final del día tomó la decisión quizás más acertada y dijo, yo voy, pero no quiero tener a Maduro ahí al lado. Y esa foto o ese encuentro o esa reunión se producirá otro día, pero no se va a producir ahora. Bueno, pero oye, Gustavo, pero se juntó con otra joyita, ¿no? Con Freddy Bernal, que es un hombre que está acusado por Estados Unidos, que le entregó armas a las FARC, al ELN, un hombre que tiene más prontuario que hoja de vida. Un hombre que está metido en los negocios ilegales de la frontera. ¿Cómo fue eso? ¿Qué dijo Freddy Bernal? ¿Cómo fue ese saludo? Porque finalmente, primero no es un personaje de la talla del presidente Petro, pero es un hombre con muchísimos crímenes a su haber. Yo creo que no ha debido ser fácil para Petro, porque él sabía que al venir a la frontera, si Maduro no iba a estar, pues alguien tenía que asumir de alguna manera la responsabilidad por parte de Venezuela. Y como desafortunadamente el canciller que tiene Maduro, el señor Farías, pues no tiene ni la estatura política ni la estatura intelectual para ponerse al lado de un hombre como Gustavo Petro, pues muy probablemente le asignaron esa responsabilidad al señor Bernal, que como tú bien lo dices, pues tampoco una perita en dulce, decimos nosotros acá en Venezuela. No hay ninguna perita en dulce, pero a ver, Bernal se cuidó mucho hoy, por ejemplo,
fue muy cuidadoso de no pisar el territorio colombiano, o sea, siempre se mantuvo del lado venezolano. Remarcaron allí en el puente como con pintura, no sé, lo remarcaron muchísimo, se veía la línea divisoria allí, como para que él se diera cuenta de que no podía poner un pie del otro lado. El saludo fue un saludo muy rápido, ¿verdad? De modo que no fue que tuvo tampoco un papel extremadamente protagónico, porque evidentemente Petro no se lo concedió en todo caso. Pero al fin y al cabo, lo que Petro quería era, digamos, ser el centro de atención, y obviamente lo logró, porque fue el único presidente que estaba allí. Todas las cámaras, todos los flashes, todos los celulares, todo el mundo estaba pendiente de lo que decía o de lo que hablaba Petro, y no le prestaron atención absolutamente a más nada. Pero tú hiciste un par de entrevistas y hablaste con un par de diputados. Sí. En la mañana, mientras esperábamos que llegara Petro y esperábamos para hacer la conexión contigo, porque como una falla de luz aquí ahora, hicimos dos entrevistas. Hicimos una entrevista con el diputado Juan Carlos Palencia y otra entrevista con el diputado Gustavo Rangel. Esa entrevista la hicimos como a las 10 de la mañana de hoy y estaba hecha, digamos, para que la pusiéramos en la transmisión que íbamos a tener a mediodía. Pero bueno, yo creo que de esa entrevista podemos sacar algunas cosas interesantes que dijo el diputado Juan Carlos Palencia. Vamos a escucharlo. Francisco, seguimos nosotros acá en el puente internacional Simón Bolívar, que une a San Antonio del Táchira con La Parada, a norte de Santander con Táchira, a Venezuela con Colombia. Tengo a mi lado al diputado Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, dirigente político del estado Táchira. Palencia, reapertura. Esto lo llaman reapertura, pero esto no parece una reapertura porque la frontera estaba abierta. Bueno, contento y complacido porque quiero decir que las fronteras son del pueblo, no de los gobiernos. Y es una relación histórica que data más de 200 años, pero quisiera hablar precisamente de que una de las principales beneficios de la reactivación o el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela es que tiene que haber una coordinación entre el ejército colombiano y el ejército venezolano, la Guardia Nacional venezolana y la Policía Nacional colombiana para que despojen de los 2.219 kilómetros de frontera que compartimos Colombia-Venezolana, despojen a los grupos irregulares, tanto derecha e izquierda, que se han enquistado en esta frontera durante los últimos 7 años. Y las bandas criminales, como el Tren de Aragua. ¿Qué va a pasar con el ELN y el Tren de Aragua, por ejemplo? Tiene que haber una coordinación policial y tienen que sacarlos allí, porque ellos en los últimos años se instalaron, se enquistaron en esta frontera y pusieron su propia normativa, sus propias leyes, y generando zozobra a la gente de frontera, tanto del Táchira como norte de Santander. Queremos que la frontera sea territorio de paz y tranquilidad, no haya esa zozobra como existía en aquel momento, años atrás, meses atrás, que pasaba la gente y en cualquier momento se formaba un tiroteo y la gente tenía que tirarse al piso. Vimos esos episodios. Claro. Queremos seguridad en la frontera y eso es lo que le exigimos de la Asamblea Nacional, le exigimos plenamente a ambos gobiernos para que haya esa coordinación y la frontera sea tierra de paz y de vida. Por ejemplo, ¿cómo vuelve a la vida esta frontera con el ELN haciendo fiesta del lado venezolano? ¿Quién va a sacar el ELN de ahí? Tendrá que sacarlo ambos gobiernos. Tiene que haber una coordinación. Cuando digo coordinación, tiene que haber intercambio de información, intercambio de los servicios de inteligencia, acciones coordinadas para que estos grupos irregulares, tanto de derecha como de izquierda y bandas criminales, sean despojados, sean sacados de territorios tanto venezolanos como colombianos y sean judicializados y que no se vuelvan a inquistar allí y que la frontera sea tomada por la fuerza pública de ambos países. Finalmente, ¿por qué se suspendió el encuentro de diputados de Colombia y Venezuela en la frontera? Según el anuncio que hizo el presidente Jorge Rodríguez, por razones de logística y de seguridad. Pero desde el Táchira nosotros solicitamos, exigimos de que este encuentro tenga que hacerse nuevamente en las próximas semanas,
porque tenemos que tener una comunicación permanente con el Congreso de Colombia, de la Asamblea Nacional, porque tenemos que crear una ley de frontera que sea aplicable en Colombia, en Venezuela. Tenemos que coordinar varias normativas para que el comercio binacional fluya sin ningún tipo de problema, darle las herramientas a nuestros empresarios binacionales para que sea el comercio binacional y se acabe la ilegalidad por debajo de los puentes. Una última pregunta y rapidito. Viene Petro, pero Maduro no viene. ¿Por qué no viene Maduro? ¿A qué le tiene miedo Maduro? Bueno, lamentamos mucho que el presidente Nicolás Maduro no venga y le damos las gracias al presidente Petro que esté acompañando esta fiesta popular que es la apertura de la frontera. Pero esperamos que en los próximos días haya la cumbre Maduro-Petro, porque es necesario que se coordinen muchos temas en común, muchos temas que tienen que ver con la vida binacional de ambos países. Muchas gracias, diputado Juan Carlos Palencia. Con esta entrevista, Francisco, regresamos contigo a los estudios. Bueno, Gustavo, interesante lo que dice. Se nota que su corazoncito está ahí con nuestros amigos de Maduro y su séquito. Divertido que diga que no se hizo la reunión por seguridad y temas logísticos, que a uno la verdad le producen mucha inquietud. Pero habla del tema crítico, seguridad. Y ese tema de la seguridad, ¿la hablaron los ministros? ¿Se encontraron los ministros de defensa? Gustavo, allá estuvieron, dijeron algo sobre el tema de seguridad. ¿Qué van a hacer con el tren de Aragua? ¿Qué van a hacer con el ELN? ¿Qué van a hacer con los colectivos? Fíjate que hubo una reunión, hoy es lunes, y el sábado hubo una reunión entre los ministros de la defensa de Colombia y de Venezuela. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, se pavoneó el sábado por el puente internacional Simón Bolívar. Luego recibió al ministro de la Defensa de Colombia y se reunieron los dos a puerta cerrada en el comando de la Guardia Nacional, que está allí pegado justo a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar. Pero fue una reunión a puerta cerrada donde no permitieron acceso a la prensa, a los medios, no hubo una declaración conjunta, no hubo un comunicado, ni siquiera se molestaron en redactar, aunque fueran 3 o 4 líneas para decir de qué hablaron, qué puntos acordaron, o cuál va a ser la agenda que los dos ministros de la defensa, tanto de Colombia como de Venezuela, van a desarrollar en los próximos días. Evidentemente no lo hicieron, ¿por qué? Porque saben que si se paran frente a los periodistas, siempre va a haber un periodista que va a hacer preguntas incómodas. Preguntas incómodas como, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el ELN, que tiene prácticamente control de toda la frontera? Preguntas incómodas como, por ejemplo, ¿qué van a hacer con las bandas criminales? ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? ¿Qué va a pasar con los campamentos que tiene el ELN en Táchira? El ELN tiene más de 20 campamentos en el estado Táchira. ¿Qué va a pasar con los 1.500 guerrilleros que tiene el ELN en toda Venezuela? ¿Qué va a pasar con los campamentos que tiene el ELN en 12 estados de Venezuela? ¿Qué va a pasar con el tren de Aragua? Que el tren de Aragua ya no solamente está en Cúcuta, en Pamplona, en Bucaramanga, sino se ha convertido en la banda criminal más peligrosa de Bogotá, allá donde tú estás ahora. Entonces, esos ministros no quieren responder esas preguntas, no quieren responder esas interrogantes, ¿verdad? Preguntas como, ¿qué va a pasar con Iván Márquez? ¿Cómo es que Iván Márquez quiere hacer la paz con Colombia, pero Iván Márquez está recibiendo atención médica en un hospital militar en Caracas, Venezuela? ¿Qué va a pasar con las nuevas marquetales? ¿Qué va a pasar con las disidencias de las FARC que todavía siguen en el territorio venezolano? Esas preguntas incómodas no las va a responder Padrino López y parece que tampoco las quiere responder el ministro de la Defensa de Colombia. Y entonces se reunieron durante 30 minutos aquí los dos y terminó la reunión y cada uno se fue sin ni siquiera darle la cara a los periodistas que estábamos ahí esperando una declaración. Pues Gustavo, se tomaron un café y seguramente no dijeron absolutamente nada porque es poco lo que van a hacer, pero bueno, ya veremos. Pero tú hablaste con otro parlamentario, ¿no? Con otro diputado. Sí.
Hablamos también con el diputado Gustavo Rangel, que también es diputado a la Asamblea Nacional, y le hicimos más o menos las mismas preguntas que le hicimos al diputado Palencia. Vamos a escuchar. Francisco, seguimos en la frontera a la espera de la llegada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que hasta ahora es el único que ha anunciado que viene acá al Puente Internacional Simón Bolívar. Tengo acá al diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Gustavo Rangel. Gustavo, Petro viene, pero Maduro no viene. ¿Por qué Maduro no viene a la frontera? Maduro le tiene miedo a la frontera, le tiene miedo a San Antonio, le tiene miedo a Ureña, le tiene miedo a la parada, al Puente Internacional Simón Bolívar. ¿Cuál es el miedo que tiene Maduro? Bueno, nosotros saludamos que el presidente Petro se haga presente en un momento tan histórico. Lamentamos que del lado venezolano el mandatario nacional Nicolás Maduro no haga presencia en una zona tan importante como la frontera. Quiere que hablarle mucho a los empresarios, mucho que decirle a la gente sobre este proceso que vamos a vivir, sobre el tema del desarrollo económico y social y de esta zona tan importante. Hoy nos hicimos presentes el día de hoy porque hay que darle cara a la gente, hay que darle cara a los empresarios, a los ciudadanos, acompañar al pueblo de Venezuela y de Colombia que tienen 7 años esperando luego de ese fatídico cierre de la frontera que lo que generó fue pérdida en el norte de Santander. ¿Será que Maduro no viene precisamente por eso? Porque él fue el que cerró la frontera hace 7 años. Mira, cada quien asume la responsabilidad de sus acciones políticas. En ese momento fue un error político y hoy lo están reconociendo, reaperturando la frontera. Yo creo que esta situación que hoy estamos viviendo es en gran medida por parte de la acción del gobierno nacional, en generar toda la situación y abandonar los canales diplomáticos y cerrar una frontera que nunca debió haber estado cerrada. Hoy apuestan a la diplomacia, esperamos que esta reapertura perdure en el tiempo y que continúen las relaciones binacionales, porque al final, cuando Bogotá y Caracas no se entienden, los que viven en una situación de crisis es el pueblo del norte de Santander y Ureña de San Antonio. Ahí están las empresas privadas que hoy hacen un esfuerzo para levantar la producción nacional. Finalmente, ¿qué va a pasar con las bandas criminales, con el ELN, con la disidencia de la FARC, con la nueva Marquetalia? ¿Qué va a pasar con los grupos guerrilleros que del lado venezolano tienen control total y absoluto de la frontera? Bueno, quien niegue la existencia de estos grupos en la zona de frontera, niega la realidad de la frontera. Nosotros esperamos que aquí se aporten mecanismos de seguridad con contundencia que puedan darle un trastezo y también generar una mesa de diálogo para estos sectores, para que se canalicen a la legalidad, para que abandonen las trochas y comencemos a generar formalidad en los tributos, porque al final esos ingresos que van para el país son necesarios para la salud, para la educación. Cada vez que le abrimos la puerta a una trocha, le quitamos dinero a la salud, el dinero al deporte y dinero a la economía de Venezuela, que es tan importante. Freddy Bernal anunció que va a haber una investigación financiera por los capitales extraños que están llegando al estado Táchira. ¿Qué quiso decir Bernal con eso? Bueno, mira, yo creo que el gobernador, lejos de hablar sobre capitales extraños, lo que hay que generar es, bueno, dentro del marco de la legalidad, el desarrollo y que vengan a invertir. Si algo tiene la ilegalidad, ha sido todo este tiempo las trochas. Si algo tiene ilegalidad, son los grupos al margen de la ley. Los empresarios formales que vienen a invertir en Venezuela, que conforman una empresa en un registro mercantil, en que buscan una máquina fiscal, en que buscan las almacenadoras, están más que legales y quieren poner sus capitales allí. Pero debe existir una ley de fronteras que nos permita la garantía de estos capitales y que las personas se sientan seguras invirtiendo en el norte de Santander. Gracias, Gustavo Rangel, diputado a la Asamblea Nacional. Seguimos acá en el Puente Internacional Simón Bolívar. Francisco, volvemos contigo a los estudios para que continuemos desarrollando Dossier Venezuela. Gustavo, ¿a qué se refería Freddy Bernal? Que además, si le hacen una investigación de dineros ilícitos, le van a encontrar una que otra cosita. ¿A qué se refería con esa investigación? ¿Tú qué crees? Causó mucha sorpresa que Freddy Bernal anunciara la creación de una suerte de policía financiera para investigar, según dijo él, el origen de capitales, de recursos que están llegando al estado Táchira y que se han estado viendo, por cierto, en negocios muy fabulosos que se han estado abriendo últimamente acá, sobre todo acá en la ciudad de San Cristóbal, Francisco. Sí, en algún momento te vamos a invitar
te voy a invitar para que vengas a San Cristóbal. Va a ser muy me dejan allá, donde yo vaya, acabo ¿cómo se llama? En el túnel, en la tumba. En la tumba, en la tumba. Bueno, yo no sé, yo de pronto creo que ellos no es fácil tampoco que te vayan a meter preso a ti. Pero oye, Gustavo, mira, lo que dice Freddy, ¿no será que primero él no tiene la facultad porque él para crear esa policía, esa es una facultad nacional? Él no es el presidente, él no es de la asamblea, entonces no estará tratando de meterle miedo a algunos competidores o de meterles miedo para sacar plata, porque ustedes saben que él siempre ha sido un intermediario en ese sentido y pues decir eso no, primero no tiene ninguna razón de ser porque no es la autoridad competente, pero alguna razón tendrá él para decirlo. Por eso te digo que causó mucha suspicacia, porque primero esa no está dentro de sus facultades. Es decir, la ley no faculta a un gobernador para que un gobernador se dedique a hacer investigaciones, por ejemplo, sobre lavado de dinero, si fuera el caso, ¿verdad? Yo te digo una cosa, hay que hacer en Táchira una investigación, pero ojalá fuera una investigación independiente sobre el tema lavado de dinero. Y no solamente en Táchira, en toda Venezuela. Hay que hacer una gran investigación independiente sobre el lavado de dinero, porque ciertamente a Venezuela han llegado últimamente unos dineros que uno no sabe de dónde están llegando. Y unas fortunas que han salido de la noche a la mañana que uno tampoco sabe de dónde están llegando. Entonces, ese tema en algún momento podemos desarrollarlo porque ciertamente es una preocupación y hay muchas denuncias con relación a que Venezuela se ha convertido en una gran lavandería. Por ejemplo, el tema de los conciertos. Venezuela, Caracas es ahora la capital mundial de los conciertos. Todos los artistas están siendo traídos a Caracas a dar conciertos donde las entradas, en estos días estuvo Wisin y Yandel. Perdona que me salga un poco del tema, pero creo que es importante. No, está bien, está bien. Hubo un concierto de Wisin y Yandel donde una mesa para 10 personas costaba $7,800. Una mesa para 10 personas. $7,800, es decir, $780 por persona. En Caracas, en un país con una de las economías más paupérrimas de América Latina, en un país con una de las economías peor gerenciadas de América Latina, pues no deja de ser curioso que estén viniendo artistas y que se estén cobrando dinero fabuloso en entrada. Le pagaron $1,800,000 a Wisin y Yandel por un concierto de 2 horas. ¿Quién pagó eso? ¿De dónde salió esa plata? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién fue el empresario que los contrató? Nadie sabe eso. Entonces, cuando el señor Bernal dice que él va a investigar eso, obviamente él no tiene facultad para eso, ni legal, ni jurídica, no hay nada en la Constitución que lo faculte para eso. Pero eso no significa que el tema no sea interesante para investigarlo, porque ciertamente la economía venezolana está siendo infectada de unos dineros que uno ni se imagina de dónde están saliendo. Pareciera que están destapando caletas que habían por ahí y empezaron a sacar los reales. No, pero Gustavo, eso tiene claro que allá pues los grandes recursos son del narcotráfico, del oro ilegal. La economía ilegal es la que sostiene hoy la economía venezolana, beneficiando a unos pocos y generando pues ese tipo de eventos y ese tipo de acciones que algún día ojalá puedan ser investigadas. Pero tú hablando con Rafael, cuando le preguntaste, habló del mismo de la frontera. Luego, el tema de la criminalidad en la frontera tiene que convertirse en el principal debate hoy político entre Colombia y Venezuela. ¿Tú crees que eso va a ser así o que van a hablar y no va a pasar absolutamente nada? Porque es que con un ELN que controla la frontera, ¿cuántos
20 campamentos tiene el ELN en el solo Táchira. Solo Táchira. Solo Táchira. Tú no puedes decir abrir la frontera y todo perfecto con 20 campamentos del ELN. ¿Tú qué crees, después de que nos hablaste de que la reunión de los ministros fue tan cortica, qué crees que pase ahí? Fíjate, Francisco, no solamente es eso, es que Petro ni siquiera habló del ELN en su discurso en la frontera del día de hoy. O sea, no habló del ELN, no habló de las bandas criminales, no habló de la guerrilla, no habló del narcotráfico. O sea, Petro vino hoy solamente a pasar como que la banderilla para que pasara una gandola para acá y una gandola para allá, pero no habló de un problema puntual en la frontera entre Colombia y Venezuela. La presencia del ELN es un tema puntual y Petro habla de lo que él ha bautizado como la paz total, que yo no sé qué es lo que quiere decir con eso y no sé cómo, con qué se come eso de la paz total. Gustavo, tranquilo que aquí tampoco sabemos todavía. Lo único que sabemos es que hay un proyecto de ley donde los delincuentes, los criminales, los narcos, si cuentan sus delitos, se quedan con gran parte de su fortuna y pueden ir a cárceles, ¿cómo se llaman? Comunitarias, que no sabemos qué es. O sea... Imagínate, fíjate, habían anunciado una rueda de prensa de Petro. Los periodistas a cargo de la gira nos incorporaron en un chat, en un grupo de WhatsApp, y por ahí nos iban informando permanentemente todo lo que iba a ocurrir. Y estaba anunciada una rueda de prensa con Petro, donde obviamente los periodistas íbamos a poder preguntar algunas cosas. A última hora, a último minuto, la rueda de prensa fue cancelada. O sea, no se permitió que los periodistas pudiéramos hacerle a Petro algunas preguntas. Yo tenía aquí anotadas mis preguntas, ¿verdad? Y obviamente las primeras preguntas que le iba a hacer era, señor presidente, usted está a 10 metros de un campamento del ELN. ¿Qué vamos a hacer con ese campamento del ELN? Está a 10 metros de aquí donde usted está. ¿Qué hacemos? ¿Cómo queda ese campamento dentro de lo que usted llama la paz total? O sea, era una de las preguntas que yo quería hacer, pero lamentablemente no hubo rueda de prensa y no se pudo. Bueno, para terminar, ayer hablábamos y tú le preguntabas en una encuesta, ¿esto qué es? ¿Show o realidad? Pues un presidente que no habla del ELN, un presidente que no va, me parece que esto era más un show que de verdad un tema de profundización realista de las relaciones. ¿Qué crees tú? Sí, coincido contigo. Solo se trató de un show que a Petro le convenía montar su show para contrarrestar mediáticamente y políticamente esas grandes movilizaciones populares que se están dando en las más grandes ciudades de Caracas. Colombia está muy despierta, Colombia no está dormida. En las marchas la gente decía que no quiere una dictadura como la venezolana, que no quiere una dictadura como la cubana. Yo creo que Petro vino más que todo a la frontera justamente para eso, para hacerle contrapeso a la verdadera noticia que había en toda Colombia, que eran las grandes marchas contra Petro que hubo en las principales ciudades colombianas. Mucho. Pues Gustavo, la gente cantaba esto, y no me da la gana una dictadura como la venezolana. Así era lo que la gente cantaba y decía, porque la gente sí está muy despierta y bueno, estos colorcitos así lo demuestran. Muchas gracias, una gran prueba lo que hicimos. Estamos aprendiendo a todos los que nos vieron y esperamos que esto les haya servido un poco para entender cómo es lo de la frontera, qué está verdaderamente pasando en la frontera, además con un experto que vive ahí en San Cristóbal, con Gustavo Azócar, un gran periodista y un gran ser humano. Muchas gracias y pronto estaremos de nuevo con ustedes. Gracias, Gustavo. Gracias, Francisco.